Hola, esta noche te traigo algo más oscuro. Una historia que no tiene castillos, ni caballeros, ni héroes. Una historia que huele a barro, a sangre y a desesperación. Porque esta vez no vas a despertarte en un palacio, ni en una aldea. Vas a despertarte en el agua estancada de un pantano medieval. Y tu trabajo, tu único trabajo, es dejar que parásitos se alimenten de vos. Sí, ese trabajo existía. Recolector de sanguijuelas parece una broma, una exageración, pero fue tan real como el hambre, tan necesario como la medicina, y tan miserable como el cuerpo que lo soportaba. Así que, si estás listo para sumergirte, literalmente, en una de las profesiones más espantosas de la historia, apagá las luces, pone un poco de ruido blanco de fondo y quédate conmigo. Porque esto es ¿Por qué ser recolector de sanguijuelas era una verdadera pesadilla? Bienvenido a tu nuevo trabajo. Te despertás cubierto de barro. Tus pies están descalzos, tus ropas húmedas y el aire a tu alrededor huele a pantano, a podredumbre, a musgo viejo y carne viva. Todavía no sabes tu nombre, pero sabes una cosa, tenés hambre y tenés que trabajar. No tenés herramientas, no hay carretas, ni arado, ni un banco donde sentarte. Solo un balde y tus propias piernas, porque hoy, igual que ayer, vas a meterte en un pantano hasta las rodillas para alimentar sanguijuelas con tu sangre. No es una metáfora, es tu trabajo. Sos un recolector de sanguijuelas y no sos un médico, no sos un boticario, sos un campesino sin tierras, sin derechos y sin suerte que gana unas pocas monedas dejándose morder por parásitos. Literalmente, lo llaman extracción viva, porque las sanguijuelas no se recolectan con redes, ni con ganchos, ni con trampas. Se recolectan con vos. Tenés que caminar lentamente por el agua estancada, entre juncos, barro y heces de animales, hasta que las sanguijuelas te huelan, porque te huelen. Te detectan por el calor, por el movimiento y por el sutil olor a sangre. Y cuando te encuentran, se aferran. Primero es un cosquilleo, después una picazón y después el ardor. No podés sacarlas enseguida. Tenés que dejarlas que se inflen, que se llenen con tu sangre. Solo cuando están bien gordas, las arrancás con cuidado y las dejás caer en un balde con agua fresca. Esa es tu paga. Cada una de esas sanguijuelas vale más que vos. Pero hay un problema. No podés sangrar demasiado. Si te debilitas, no podés trabajar mañana. Y si no trabajás mañana, nadie te va a alimentar. Nadie te va a ayudar. Y si las sanguijuelas mueren, es tu culpa, porque en los hospitales, en los monasterios, en las casas de los nobles, hay médicos esperando esos pequeños demonios viscosos. Las usan para curar de todo, desde fiebres hasta melancolía, desde congestión hasta envenenamientos. Dicen que chupan lo malo, que equilibran los humores, que devuelven la salud. Vos sabés que solo chupan lo que encuentran y que si se equivocan, también se llevan la vida. Y vos sos el que las alimenta. Para entender cómo llegaste a este punto, tenemos que volver atrás, mucho más atrás, a los griegos, a Hipócrates, a Galeno, los padres de la medicina antigua. Ellos creían que el cuerpo estaba gobernado por 4 humores: sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema, y que todas las enfermedades eran desequilibrios entre esos humores. ¿Tenías fiebre? Sobraba sangre. ¿Dolor de cabeza? Sobraba sangre. Ira, tristeza, ansiedad, más sangre. Y si sobraba sangre, había que sacarla. Durante siglos, los médicos usaron lancetas para hacer sangrías. Abrían venas del brazo o el tobillo y dejaban salir lo que llamaban la presión del alma. Pero era un método impreciso, brutal.
Y no todos los médicos querían mancharse las manos. Ahí aparecieron ellas, las sanguijuelas, una solución elegante, precisa, silenciosa. No hacían ruido, no se quejaban, no dejaban cicatriz, solo chupaban, lentas, insaciables. Y pronto se convirtieron en oro líquido. Durante los siglos XII al XIX, las sanguijuelas pasaron de ser bichos asquerosos a ser parte del botiquín de toda Europa. Había especies enteras dedicadas solo a la medicina, especialmente la Hirudo medicinalis, la más apreciada. Los nobles las usaban para purgar excesos, los clérigos para expulsar la melancolía, las mujeres para corregir la menstruación, los soldados para tratar heridas, aunque sangraran más. En Francia, en 1833, se llegaron a exportar 50 millones de sanguijuelas al año. En Inglaterra, un solo hospital podía usar más de 100.000 al año. Y alguien tenía que conseguirlas. Alguien tenía que pagar el precio. Ese alguien eras vos, el recolector, el cuerpo expuesto, el peón de sangre. Te metías al agua hasta las rodillas, a veces hasta la cintura. Las piernas llenas de mordidas viejas, de cicatrices, de marcas que no cerraban. Y si no había suficientes, tenías que apretar las sanguijuelas para que vomitaran y así poder revenderlas. Porque si morían, no servían. Y si estaban vacías, tampoco. Algunas veces te usaban como cebo humano. Te pagaban por quedarte quieto, con el cuerpo desnudo, en medio del pantano, para que las sanguijuelas llegaran más fácil. Horas, bajo el sol, en el frío, sangrando y sin que nadie te viera como algo más que parte del proceso. Ese alguien eras vos, el recolector, el cuerpo expuesto, el peón de sangre. Te metías al agua hasta las rodillas, a veces hasta la cintura, las piernas llenas de mordidas viejas, de cicatrices, de marcas que no cerraban. Y si no había suficientes, tenías que apretar las sanguijuelas para que vomitaran y así poder revenderlas. Porque si morían, no servían. Y si estaban vacías, tampoco. Algunas veces te usaban como cebo humano. Te pagaban por quedarte quieto, con el cuerpo desnudo, en medio del pantano, para que las sanguijuelas llegaran más fácil. Horas, bajo el sol, en el frío, sangrando, y sin que nadie te viera como algo más que parte del proceso. Pero no era solo el dolor físico, había más. Las sanguijuelas no solo chupan sangre, también sueltan una sustancia, hirudina, un anticoagulante. Eso significa que cuando te mordían no dejabas de sangrar fácilmente, a veces horas, y eso mataba, no de golpe, no con dramatismo, con lentitud, con palidez, con fiebre, con debilidad. Muchos recolectores no llegaban a los 30 años, murmuraban cosas mientras trabajaban, perdían el equilibrio, veían manchas negras flotando en el aire. Y un día simplemente no volvían al pantano. Nadie los buscaba, nadie los lloraba, porque eran eso, herramientas, descartables. Y aún había algo peor, las infecciones. Las heridas abiertas eran la puerta perfecta para los gérmenes. Pero claro, en el siglo XV nadie hablaba de bacterias, solo de aires impuros, de males oscuros, de castigos divinos. Una herida mal cerrada se gangrenaba, una fiebre mal entendida se volvía peste, una mordida mal colocada podía hacer que una pierna se pudriera en días. Algunos recolectores caminaban cojeando, otros perdían dedos del pie, y unos cuantos terminaban ciegos por infecciones que subían al sistema nervioso. Y sin embargo, volvían, porque no había otra cosa, porque el mundo necesitaba curas, y alguien tenía que sangrar para conseguirlas. No todos los recolectores eran adultos, algunos eran niños huérfanos, abandonados, vendidos, pequeños de 6, 7, 8 años, usados como carnada viva, porque su piel era más fina, más caliente, más dulce para las sanguijuelas. Se los metía en estanques
y se los dejaba ahí, temblando, cubiertos de barro, con el miedo pegado al cuerpo. Les prometían pan, les prometían cobijo. A veces ni siquiera eso. Solo los dejaban allí, a la suerte del hambre, de los bichos, de los hombres. Muchos de ellos no sabían hablar, solo gritaban cuando la mordida llegaba al cuello, a la ingle, al rostro, pero los gritos no importaban, porque mientras las sanguijuelas sobrevivieran, el niño podía morir. A lo largo de Europa, los pantanos se llenaban de rumores, de historias. Se decía que los recolectores estaban malditos, que llevaban dentro enfermedades que se contagiaban por la vista, que si uno te tocaba con sangre en las manos te traía mala suerte. Por eso nadie se les acercaba. Vivían al margen, dormían en chozas, comían lo que sobraba y aún así eran necesarios. Los nobles no querían ensuciarse, los médicos querían resultados y los enfermos querían vivir. Así que ellos seguían, caminando en el barro, alimentando parásitos, vendiendo la sangre que el mundo no quería ver. Así que ellos seguían, caminando en el barro, alimentando parásitos, vendiendo la sangre que el mundo no quería ver. Pero nada dura para siempre. A mediados del siglo XIX, la fiebre de las sanguijuelas empezó a enfriarse. Muy lentamente, casi sin que nadie lo notara, la medicina comenzó a cambiar. Los científicos comenzaron a estudiar el cuerpo con microscopios. Descubrieron los glóbulos, las bacterias, los virus. Entendieron que la sangre no debía extraerse, sino protegerse. Y las sanguijuelas de repente pasaron de milagro a superstición. Los médicos modernos empezaron a ridiculizar su uso. Las universidades comenzaron a enseñar que las sangrías eran peligrosas, que no curaban, sino que debilitaban, que habían matado más pacientes de los que habían salvado. Y como un castillo de cartas, la industria se derrumbó. Los hospitales dejaron de comprar. Los boticarios las escondieron. Los nobles ya no las pedían. Y vos te quedaste sin trabajo. No hubo cartas de despido, ni compensación. Solo el silencio de un mercado que se apagó. Los pantanos volvieron a llenarse de mosquitos, de ramas secas, de pasos solitarios, y los recolectores simplemente desaparecieron. Algunos murieron de hambre, otros se volvieron mendigos. Algunos intentaron vender otras cosas, musgo, pieles, agua turbia con promesas de milagros. Pero nadie los escuchaba, porque nadie quería recordar. Durante décadas el mundo borró sus nombres, sus historias, sus cuerpos hundidos en el fango, y sin embargo fueron parte de algo más grande. Fueron los engranajes sucios del sistema de salud, el precio invisible detrás de cada cura, la carne que sostenía la teoría. Sin ellos, las sanguijuelas nunca habrían llegado a los hospitales, a las guerras, a las casas de los reyes. Sin ellos, muchos habrían muerto por falta de fe en el remedio equivocado. Y tal vez por eso es tan fácil olvidarlos, porque recordar sería admitir que durante siglos nuestra medicina se construyó sobre cuerpos sacrificados en silencio. Hoy las sanguijuelas han vuelto, en laboratorios modernos, en clínicas sofisticadas, usadas para tratar coágulos, para evitar necrosis, para salvar tejidos tras una cirugía. Pero ya no se recolectan con cuerpos, se cultivan, se crían, se manipulan en condiciones controladas. El mundo cambió, pero la sangre sigue siendo sangre. Y cada vez que una sanguijuela se infla en una sala blanca y estéril, tal vez, muy en el fondo, aún se escucha el eco de un paso en el pantano, el temblor de una pierna, el grito de un niño y el silencio de todos los que miraron hacia otro lado. Y el silencio de todos los que miraron hacia otro lado. Si llegaste hasta acá, gracias. No todo el mundo se queda a escuchar lo que el pasado susurra con dolor, pero vos lo hiciste. No fue una historia agradable, ni fácil, ni cómoda, pero fue real. Y en ese pantano de silencio y sangre había hombres, mujeres, niños que no dejaron escritos,
ni tumbas, ni voz, solo heridas, heridas que la historia tapó con barro. Hoy, al recordarlos, les devolvemos algo, aunque sea por un momento. Un cuerpo olvidado, una mirada perdida, una vida gastada para que otros vivan. Este canal existe para eso, para rescatar lo que otros enterraron, para contar lo que nunca fue contado, para decir lo que muchos prefirieron no decir. Si este video te hizo pensar, sentir o simplemente quedarte en silencio, considera suscribirte. No por números, por memoria, porque si no los recordamos nosotros, ¿quién lo hará? Y si conoces a alguien que cree que el pasado fue más simple, más noble, más limpio, mostrale esta historia, porque a veces las verdades más oscuras son las que más necesitamos ver. Nos vemos en la próxima historia, o mejor dicho, nos escuchamos en la próxima oscuridad y el silencio de todos los que miraron hacia otro lado. Si llegaste hasta acá, gracias. No todo el mundo se queda a escuchar lo que el pasado susurra con dolor, pero vos lo hiciste. No fue una historia agradable, ni fácil, ni cómoda, pero fue real. Y en ese pantano de silencio y sangre había hombres, mujeres, niños, que no dejaron escritos, ni tumbas ni voz. Solo heridas, heridas que la historia tapó con barro. Hoy, al recordarlos, les devolvemos algo, aunque sea por un momento. Un cuerpo olvidado, una mirada perdida, una vida gastada para que otros vivan. Este canal existe para eso, para rescatar lo que otros enterraron, para contar lo que nunca fue contado, para decir lo que muchos prefirieron no decir. Si este video te hizo pensar, sentir o simplemente quedarte en silencio, considera suscribirte. No por números, por memoria, porque si no los recordamos nosotros, ¿quién lo hará? Y si conoces a alguien que cree que el pasado fue más simple, más noble, más limpio, móstrale esta historia. Porque a veces las verdades más oscuras son las que más necesitamos ver. Nos vemos en la próxima historia. O mejor dicho, nos escuchamos en la próxima oscuridad. Pero si seguís despierto y querés escuchar otro trabajo extraño, aún más retorcido, aún más encerrado entre muros fríos y jerarquías crueles, quédate. Porque ahora te voy a contar por qué ser criado en un castillo medieval era una tortura disfrazada de empleo. No todo era lujo, banquetes y tapices. Los castillos eran máquinas de control. Y vos, como criado, eras una pieza más, reemplazable, silenciosa, invisible. Así que, si estás listo para pasar del barro al mármol, del pantano al pasillo de piedra, seguí escuchando. Porque lo que viene no es menos oscuro, es simplemente otra forma de encierro. Te despertás antes que el sol. No hay canto de gallos, ni desayuno caliente, ni una sonrisa que te reciba. Solo un balde de agua helada y la voz de otro criado que te grita que te apures. Porque llegás tarde y los señores no esperan. Tenés 10 años, tal vez menos. Nadie lleva la cuenta. Fuiste entregado al castillo por tus padres que no podían alimentarte. Dijeron que era lo mejor para vos, que tendrías comida, techo, protección. Y es cierto, no dormís en la calle. Dormís en el suelo de piedra, en una sala húmeda, rodeado de otros como vos. Pero comés pan duro, sopa fría, sobras, a veces. Y estás protegido del mundo exterior, no de los que viven dentro del castillo. Tu trabajo empieza cuando todavía hay estrellas en el cielo. Tenés que limpiar los pasillos, encender las antorchas, cargar leña. Si algo está fuera de lugar cuando el amo se despierta, alguien va a recibir un golpe. Y si nadie confiesa, el castigo se reparte entre todos. Después servís el desayuno, no lo comes, solo lo olés, pan blanco, mermeladas, frutas, todo reservado para los nobles. Tu lugar es detrás, siempre detrás. Nunca miras a los ojos, nunca hablas primero, nunca respirás demasiado fuerte.
sos una sombra que camina, y si pensás que tu trabajo termina ahí, estás muy equivocado. Tenés que limpiar los establos, acarrear agua desde el pozo, lavar ropa que pesa más que vos, fregar los pisos con ceniza, limpiar cámaras de excremento. Sí, los baños, si es que a eso se le puede llamar baño. Los nobles tienen criados para cada tarea, pero vos, por ser el más nuevo, sos el que hace lo que nadie quiere, lo que da asco, lo que enferma, lo que huele mal. A veces te mandan a tareas fuera del castillo, ir al mercado, a buscar vino, a llevar cartas, a seguir órdenes sin preguntar. Y si te demorás, si tropezás, si hablas con alguien que no debías, te azotan con vara, con cinturón, con lo que haya. Porque sos propiedad del castillo, como un banco, como una escoba. No todos los criados eran iguales. Había rangos, jerarquías, una estructura invisible pero cruel, donde cada escalón venía con su cuota de miseria y vigilancia. Estaban los pajes, los ayudantes de cocina, los mozos de cuadra, los sirvientes de cámara, los porteros, los lacayos. Cada uno tenía su rincón, su horario, su lista interminable de tareas, pero todos tenían algo en común. Eran vigilados, constantemente, sin descanso. La mínima desobediencia podía costarte la ración del día, o el descanso nocturno, o los pocos harapos que usabas como abrigo. Y si estabas al servicio directo del señor o la señora del castillo, la presión era peor. Tenías que aprender cómo caminar, cómo agachar la cabeza, cómo servir el vino sin derramar ni una gota, cómo inclinarte en silencio, cómo desaparecer cuando ya no te necesitaban. Todo eso sin que nadie te lo enseñara. Tenías que adivinarlo o sufrirlo. El castillo no era un hogar, era una maquinaria de poder, y vos eras parte del engranaje más bajo. Los castillos estaban hechos para la guerra, no para la comodidad. Eran fríos, oscuros, húmedos. Cada piedra filtraba el invierno. Cada pasillo era un eco de órdenes y pasos apresurados. Dormías en un rincón compartido, sin privacidad, sin calor. A veces te cubrías con un saco viejo, a veces con paja, a veces con nada. Y si te enfermabas, no servías. No había médicos para los criados. Solo tisanas, oraciones y la esperanza de no empeorar. Si no te levantabas a trabajar, otro tomaba tu lugar. Y vos te convertías en una carga o en un recuerdo. Había reglas, muchas. No podías hablar a menos que te hablaran. No podías reírte. No podías sentarte frente a un noble. No podías mirar lo que no te correspondía. No podías decir no. Y si un noble tenía un mal día, podía ser el blanco de su ira. Un empujón, una bofetada, una humillación pública. Y nadie iba a defenderte, porque no tenías derechos, no eras persona, eras servicio. Y sin embargo, había quienes aspiraban a eso, porque en comparación con la miseria del campo, con la peste, con el hambre, con el abandono, un castillo ofrecía estabilidad, ropa, pan, protección contra los bandidos y la ilusión de pertenecer a algo más grande. Algunos criados llegaban a envejecer entre esos muros, se convertían en figuras familiares, en silencios conocidos, en muebles que caminaban, morían como habían vivido, obedeciendo, y a veces, en los registros del castillo, sus nombres ni siquiera aparecían. Había rituales para todo, para despertar al amo, para servir el pan, para abrir una puerta. Los movimientos del criado no podían ser improvisados. Había que caminar en silencio, con los brazos a los costados, con la vista baja, sin pisar demasiado fuerte. Todo estaba marcado por la costumbre y el miedo. Si el señor del castillo entraba en la sala, todos los criados debían inclinarse al mismo tiempo. Si alguien se demoraba, se notaba. Y si se notaba, era falta de respeto. En algunos castillos se hacían ejercicios diarios de reverencia, como en el ejército, pero con trapos en las manos y platos sobre la cabeza. El castillo no entrenaba soldados, entrenaba sombras, y si un error ocurría,
El castigo podía ser colectivo. Si alguien rompía un vaso, todos los criados de esa sala eran azotados. Si alguien robaba un mendrugo de pan, se revisaban todas las camas, se tiraban al suelo las pocas pertenencias y nadie comía esa noche. El castillo no necesitaba justicia, necesitaba orden. Y el orden se imponía con castigo, con vigilancia, con el miedo de ser culpable aunque fueras inocente. Así, los criados aprendían a vigilarse entre ellos, a desconfiar, a señalar, porque en ese mundo la solidaridad podía costarte todo, pero la obediencia, al menos, te dejaba respirar. Y aún así, en medio de esa asfixia, a veces surgía algo prohibido, el amor. Dos miradas que se cruzaban mientras se servía el vino, un roce de manos al pasar los cubiertos, una palabra susurrada en el rincón más oscuro de la cocina. El amor entre criados era considerado una distracción, un peligro, un acto de insubordinación. Y si se descubría, las consecuencias eran devastadoras. Podía ser separado del castillo, expulsado, azotado públicamente, humillado frente a los demás. Si era una mujer quien iniciaba el contacto, se la marcaba de por vida. Se la vigilaba, se la culpaba, se le negaban los mejores turnos. Y si el amor cruzaba clases sociales, si un criado osaba enamorarse de un noble o viceversa, la furia era absoluta. Había castillos donde esas historias terminaron en encierros, en tortura, en muerte, porque el amor rompía la jerarquía y en el castillo todo podía romperse, menos eso. El final de un criado rara vez era digno. Muchos morían dentro del castillo, sin herederos, sin nombre grabado en piedra, sin tumba propia. Eran enterrados fuera del cementerio noble, en tierra sin consagrar, cerca de los muros, como si su alma también debiera quedarse al margen. Otros eran despedidos cuando ya no podían trabajar. Se iban con lo puesto, con el cuerpo gastado, con la espalda encorvada de tanto agacharse. Volvían a pueblos donde nadie los reconocía o donde ya no quedaba nadie. Algunos terminaban mendigando, otros sirviendo en lugares aún más crueles, y unos pocos, los más afortunados, encontraban refugio en una iglesia o convento, donde pasaban sus últimos días rezando por un descanso que jamás habían tenido. Pero en los libros de historia no figuran, no fueron caballeros, ni reyes, ni grandes traidores. Fueron los invisibles, los que sostuvieron el castillo sin ser vistos. Y es por eso que esta historia importa, porque cuando pensamos en la Edad Media, pensamos en torres, en banquetes, en armaduras brillantes. Pero rara vez pensamos en la mano que sostenía la copa, en el pie que barría el suelo, en la espalda que soportaba el peso de ese mundo. Recordar a los criados es recordar que todo poder se sostiene con cuerpos ajenos, con vidas pequeñas, con silencios prolongados, y que la historia que no se cuenta también es historia. Si esta historia te hizo pensar, si te tocó de alguna manera, si sentiste aunque sea un segundo de empatía con alguien que vivió y murió sin ser nombrado, suscríbete. Este canal existe para eso, para darles voz a los que no la tuvieron, para contar lo que la historia oficial cayó. Y si conoces a alguien que cree que los castillos eran mágicos, románticos, nobles, compartile este video. Nos vemos en la próxima historia, o mejor dicho, nos escuchamos en la próxima oscuridad.